Buenos días, estamos con el video número 4 referido al desarrollo del currículo nacional. Sí, ahora más que nunca importante porque conocimientos curriculares viene en la prueba que se van a dar, ¿no? Bien, vamos a recordar, porque es la parte 2 referido a lo que son enfoques transversales. ¿Qué nos dice el currículo? Que el desarrollo y logro del perfil de egreso es el resultado de la consistente y constante, ojo, consistente y constante acción formativa del equipo de docentes y directivos de las instituciones, en coordinación con las familias. Esta acción se basa en enfoques transversales que responden a los principios educativos declarados en la Ley General de Educación. Pero veamos esto, ¿qué nos está diciendo? Que hay un trabajo unido de manera conjunta entre quién o quiénes, entre el equipo directivo, docentes y familiares. No solamente atraviesan los enfoques transversales por ubicarlos en nuestra planificación y listo. ¿Estamos? Entonces, no olvidemos ello. ¿Y qué es o qué son los enfoques transversales? Son formas específicas de actuar, es decir, son actuaciones. No basta con nosotros ir al aula y decir, bueno, hoy día vamos a hablar sobre la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. No, son formas de actuar, son actuaciones que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Y como muchas veces hemos dicho, se enseña con el ejemplo. Si nosotros no somos solidarios, por decir, para con nuestros colegas, ¿será suficiente con decirles a los estudiantes que sean solidarios? Obviamente que no, obviamente que no. Entonces recordemos, hay algo bien claro, son formas específicas de actuar, son actuaciones que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Si me dicen, Johnny, ¿y dónde encuentro esas actuaciones? ¿Qué valores vamos a trabajar con los chicos y con nosotros mismos? Pues bien, como comenté en el video anterior, los valores, actitudes e inclusive los ejemplos, ¿dónde están? En el currículo nacional. Si ustedes descargan el currículo nacional, ahí van a encontrar todo ello. No es necesario ponernos a pensar y ahora qué valores trabajo, qué ejemplos utilizo para transmitir estas actuaciones a los chicos, etcétera, etcétera. No, porque todo eso está en el currículo nacional. ¿Estamos? Entonces, vamos a continuar con los enfoques transversales. Nos corresponde el enfoque número 4, que es el de igualdad de género, que muchas veces lo hemos mencionado o hemos oído mencionar, y hay muchas discrepancias al respecto, ¿no? Pues bien, ¿qué nos dice el currículo nacional respecto a dicho enfoque? Que la igualdad de género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. Ojo, nos dice que se debe de valorar de igual modo a los varones y mujeres, sin diferencia. Perfecto, y eso ya lo sabemos probablemente. Pero ¿qué más nos dice el currículo? Que en una situación de igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen, ojo, por eso está resaltado, no dependen de su identidad de género. Acá hay un inconveniente que ha traído vamos a decir, muchas discrepancias al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nos dice que no depende de su identidad de género. Ya no menciona el género, sino identidad de género. ¿Y qué es? El género lo sabemos, varón o mujer. Es un tema biológico. Pero la identidad de género va un poco más allá. ¿Por qué? Porque es la forma como nosotros pensamos respecto a nuestro género. Por ello que hay muchos varones que piensan o actúan como mujeres y viceversa. Entonces la identidad de género va más allá de un tema biológico, porque es la forma como nosotros nos sentimos, pensamos. Y por ello fue el tema o las discrepancias que se han dado y se siguen dando, ¿no? Entonces, continuamos.
En una situación de igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen de su identidad de género. Y por lo tanto, todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, así como para ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. Pero recuerden esto, acá menciona que no depende de su identidad de género. Bien, sabemos que aquello que consideramos femenino o masculino se basa principalmente en una diferencia biológica sexual. Estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Claro, lo sabemos, ¿sí? Y nosotros como docentes o directivos, ¿cómo podemos enfocar? ¿Cómo vamos a tratar este enfoque? Hay valores, hay ciertas actitudes y hay ejemplos de cómo se podría mostrar. Pues bien, tenemos un primer valor que es la igualdad y dignidad. ¿Y qué actitudes? Por ejemplo, reconocimiento al valor inherente de cada persona por encima de cualquier diferencia de género. Claro, se reconoce el valor de la persona por encima de que si es varón o mujer, ¿no? ¿Y cómo se demuestra? O sea, ¿qué ejemplo podríamos llevar adelante? ¿Cómo lo podríamos tratar? Cuando docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres. Otra manera más es cuando estudiantes, varones y mujeres, tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los espacios educativos que utilizan. Como ven, hay ejemplos, pero en los ejemplos están notando, por ejemplo, acá dice que docentes y estudiantes, o sea, nosotros también somos parte de, porque son actuaciones, finalmente, los enfoques. Y acá sí habla de estudiantes, pero para que los estudiantes, ya sean varón o mujer, asuman responsabilidades en el cuidado de los espacios educativos que utilizan, deben de ser guiados o la propuesta debe ser dada por el docente. ¿Ven? Entonces, y si me dicen, Johnny, ¿dónde saco esto o lo otro? Hace un momento lo comenté. Todo esto está en el currículo nacional. Lo que tenemos que hacer es tener el documento e ir adaptando de acuerdo al entorno donde estamos trabajando con los estudiantes. ¿Sí? Pues bien, entonces, continuamos con el enfoque de igualdad de género. Hay dos valores más que nos propone el currículo nacional desarrollar, que son justicia y empatía. Referido a lo que es justicia, ¿qué actitudes debemos observar o mostrar? Nos dice que es la disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, en especial a quienes se ven perjudicados por las desigualdades de género. Claro, resulta obvio, ¿no? ¿Y qué ejemplos o cómo se puede demostrar estas actitudes? Cuando docentes y directivos, vean que hasta los directivos están implicados. Cuando docentes y directivos fomentan la asistencia de las estudiantes que se encuentran embarazadas, o que son madres o padres de familia. Ahí hay una manera como nosotros como docentes o directivos podemos fomentar los valores de justicia, mostrando estas actitudes. Lastimosamente, muchas veces un estudiante, ahora menos que antes, pero un estudiante, generalmente mujeres, ¿no? Chicas, salen embarazadas y las suspenden del colegio, ¿no? ¿Recuerdan? Pues bien, ya sabemos que el currículo nacional nos dice lo contrario. Otra manera podría ser cuando los docentes y directivos fomentan una valoración sana y respetuosa del cuerpo e integridad de las personas. En especial se previene y atiende adecuadamente las posibles situaciones de violencia sexual. Ejemplo de ello tenemos tocamientos indebidos, acoso, etc. Claro, esto como que ahora a la fecha sí se le daba mayor énfasis en cuidar esta parte, ¿no? Otro valor es la empatía, ¿no? ¿Y qué refiere respecto a la empatía? Cuando se reconoce y valora las emociones y necesidades afectivas de los otros u otras y muestra sensibilidad ante ellas al identificar situaciones de desigualdad de género, evidenciando así la capacidad de comprender o acompañar a las personas en dichas emociones o necesidades afectivas. A ello refiere la empatía, básicamente cuando reconocemos y valoramos las emociones y necesidades afectivas de los demás, de nuestros compañeros, de nuestros colegas, etc. A ver,
¿Qué ejemplo nos da o cómo lo podríamos aplicar? ¿Qué nos dice el currículo? Cuando estudiantes y docentes analizan los prejuicios entre géneros. Por ejemplo, que las mujeres limpian mejor que los hombres, que los hombres no son sensibles, que las mujeres tienen menor capacidad que los varones para el aprendizaje de las matemáticas y ciencias, que los varones tienen menor capacidad que las mujeres para desarrollar aprendizajes en el área de comunicación, que las mujeres son más débiles, que los varones son más irresponsables. Lo hemos oído, claro, muchas veces lo vimos hasta en casa, ¿no? Pero quienes tendrían que implicarse en la mejora de este aspecto, ¿no? Estudiantes y docentes, ¿ven? Entonces no es solamente ello, ¿no? Y aún más, acá siempre uno puede llevar como referencia el tema de las inteligencias múltiples de Gartner, ¿no? Donde tenemos diversas inteligencias al margen de que si somos varones o mujeres. ¿Estamos? Entonces, ¿ven? Ahí está todo. Continuamos entonces, continuamos. Vamos ahora con el enfoque ambiental, que muchas veces tenemos en mente que el enfoque ambiental es simplemente cuidar unas plantas, las plantas, nada más. Pero no, va más allá. Por eso hay que leer el currículo, ¿no? ¿Qué nos dice respecto a lo que es el enfoque ambiental? Que desde este enfoque los procesos educativos se orientan, ojo, se orientan hacia la formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del cambio climático, tanto a nivel local como global, así como respecto a su relación con la pobreza y la desigualdad social. Como acaban de notar, el enfoque ambiental va más allá, no es solamente el cuidado de las plantas, que generalmente tenemos esa idea y tratamos de aplicarlo solo bajo ese punto, ¿no? Entonces, también nos dice de que implica desarrollar prácticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad del suelo y el aire, el uso sostenible de la energía y el agua, la valoración de los servicios que nos brinda la naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de patrones de producción y consumo responsable. ¿Ven? ¿Ven por acá? Hasta el consumo responsable es parte del enfoque ambiental. Y el manejo adecuado de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgo de desastres. Y finalmente, desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles. Ello está en estrecha relación ¿con qué? Con el enfoque ambiental. En muchos colegios se pide de que traigan comida sana, etcétera, etcétera. Perfecto. Estamos ahí aplicando el enfoque ambiental. Bien, ¿y cómo podemos tratar el enfoque ambiental? Igual que los otros enfoques, todo lo extraemos del currículo, simple y llanamente lo adaptamos. A ver, ¿qué valores nos indican el ministerio referido a lo que es el enfoque ambiental? Pues bien, tenemos uno, que es la solidaridad planetaria y equidad intergeneracional. ¿Y qué actitudes nos indica al respecto? Qué bueno, que es la disposición que nosotros debemos de tener, mostrar, para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza, asumiendo el cuidado del planeta. ¿Qué ejemplos, cómo se pueden demostrar estas actitudes, estos valores? Pues bien, cuando docentes y estudiantes, ojo, docentes y estudiantes, desarrollan acciones de su ciudadanía que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos extremos ocasionados por el calentamiento global, ya sean sequías, inundaciones, etc. Así como el desarrollo de capacidades de resiliencia para la adaptación al cambio climático. Entonces acá hay ciertas acciones que tanto nosotros como docentes y de manera conjunta con los estudiantes podemos desarrollar. ¿Ven? Bien, continuamos. Entonces, ¿qué otros valores más referido a este enfoque tenemos? A ver, justicia y solidaridad
y respeto a toda forma de vida. Acá no había cambiado, pero estamos hablando del enfoque ambiental, no lo olvidemos, ¿ya? No, es el enfoque ambiental, continuamos. Entonces, respecto a lo que es justicia y solidaridad, las actitudes serían la disposición que tenemos para evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y actividades cotidianas y asimismo actuar en beneficio de todas las personas, así como los sistemas, instituciones y medios compartidos en los o de los que todos dependemos. ¿Cómo se muestra ello? ¿Qué ejemplos al respecto hay? Pues bien, cuando docentes y estudiantes realizan acciones para identificar los patrones de producción y consumo de aquellos productos utilizados de forma cotidiana en la escuela y comunidad. ¿Vieron? Claro, claro que sí. Asimismo, otra manera de demostrar estos valores es cuando docentes, ojo, nuevamente, docentes y estudiantes implementan las 3R, que viene a ser ¿qué? Reducir, reusar y reciclar. La segregación adecuada de los residuos sólidos, las medidas de ecoeficiencia, las prácticas de cuidado de la salud y todo ello ¿para qué? Para el bienestar común. Entonces, podemos organizar un proceso de reciclaje con los chicos para abordar de mejor manera el enfoque ambiental. Bien, respecto al valor de respeto a toda forma de vida, ¿qué actitudes hay al respecto? Es la disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo sinceramente en su capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia. Bueno, muchas veces lo hacemos, ¿sí? Muchas veces, quizás no siempre. ¿Y cómo se demuestra ello? Cuando los docentes, ojo, vean, acá ya no implican los estudiantes, sino cuando los docentes planifican y desarrollan acciones pedagógicas a favor de la preservación de la flora y fauna local, promoviendo la conservación de la diversidad biológica nacional. También cuando docentes y estudiantes promueven estilos de vida en armonía con el ambiente, revalorando los saberes locales y el conocimiento ancestral. Por otra parte, también se muestra cuando docentes y estudiantes impulsan, ojo, docentes y estudiantes impulsan la recuperación y uso de las áreas verdes y las áreas naturales como espacios educativos a fin de valorar el beneficio que nos brinda ello, estos espacios, ¿no? ¿Vieron? Entonces todo ello es muy importante aplicarlo en el día a día, pero no olvidemos que son acciones, no es un tema teórico que tenemos que teorizar, hagamos esto, lo otro, no, son acciones, actitudes que tenemos. Bien, continuamos con los enfoques, ya estamos terminando, estamos en el enfoque de orientación al bien común. ¿Y qué nos dice el bien común? Que está constituido por los bienes que los seres humanos compartimos o comparten intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de justicia. A partir de este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar. Este enfoque considera la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales. Importante, claro que sí, claro que sí. En muchos lugares, muchas sociedades, no vamos a hablar de sociedades, muchos pueblos, vamos a mencionarlo así, entre los vecinos hay bastantes discrepancias. Y no solamente ellos, si vamos un poco más hacia abajo, encontramos que en la misma escuela hay discrepancias. Las discrepancias son buenas, pero hay que buscar cómo continuar y ir hacia adelante. A veces esas discrepancias hacen que nos bloqueemos. Bloqueamos a los demás y ellos nos bloquean a nosotros y no hay avance, no hay mejoras, ¿no? Entonces, ¿qué valores podemos tratar acá? Nos dice el currículo que tenemos el valor de equidad y justicia, que es la disposición a reconocer que ante situaciones de inicio diferentes se requieren compensaciones a aquellos con mayores dificultades. Claro. ¿Y cómo se demuestra ello? ¿Cómo se muestra? Cuando los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los espacios educativos,
ya sean estos recursos, materiales, instalaciones, tiempo, actividades, conocimientos, con sentido de equidad y justicia. Otro valor que podemos trabajar acá es la solidaridad, ¿no? Y ello viene a ser la disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas o difíciles. Claro, imagínense que todo esto seríamos una sociedad pero enorme, grande, ¿no? Muy, muy enorme. Pero todo es un trabajo. Y finalmente primero tenemos que cambiar nosotros como adultos para poder transmitir a través del ejemplo y nuestras acciones o nuestras actuaciones a los que vienen detrás, es decir, nuestros hijos, los alumnos, los más pequeños, ¿sí? Bien, ¿cómo se demuestra ello? Cuando los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en toda situación, en las que padecen dificultades que rebasan sus posibilidades de afrontarlas. Claro, hay muchachos que sí son solidarios, pero también hay algunos chicos que son bastante egoístas. Y lo vemos en el día a día. Hay que buscar que mejorar ello, ¿no? A ver. Continuamos. ¿Qué otros valores encontramos en el enfoque de orientación al bien común? La empatía y la responsabilidad. Respecto a la empatía, nos indica que es la identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. Básicamente, tratar siempre de ponernos en el lugar de los otros. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué se sienten así? ¿Por qué actúan? Es importante. Yo, claro que sí, muy importante. ¿Y cómo se muestra ello? ¿Cómo podemos demostrar ello? Cuando los docentes, ojo, los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficios de otros, dirigidos a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. ¿Ven? Tenemos trabajo ahí, tenemos trabajo. Responsabilidad. ¿Qué nos dice el currículo respecto a la responsabilidad? Que es la disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un colectivo. Claro que sí, muchas veces espacios públicos, que es propiedad de todos y está en beneficio de todos, vemos personas que lo dañan, etcétera, etcétera. Hay que mejorar ello también, ¿no? ¿Y cómo se demuestra? Cuando los estudiantes promueven oportunidades para que las y los estudiantes asuman responsabilidades diversas y los estudiantes las aprovechen, tomando en cuenta su propio bienestar y el de la colectividad. El egoísmo de lado, a un costado, ¿no? Bien. Entonces pasamos al siguiente enfoque, que es el de búsqueda de la excelencia, el último. Con este enfoque terminamos. ¿Qué nos dice el currículo respecto a este enfoque? Que la excelencia significa utilizar al máximo las facultades y adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social. Asimismo, nos indica que la excelencia comprende el desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación, que garantiza el éxito personal y social. Es decir, la aceptación del cambio orientado a la mejora de la persona, desde las habilidades sociales o de la comunicación eficaz, hasta la interiorización de estrategias que han facilitado el éxito a otras personas. ¿Bien? Muchas veces nos resistimos a los cambios, pero acá ¿qué nos dice? Que debemos de verlo de otra manera, porque finalmente los cambios, si lo enfocamos de manera adecuada, nos va a permitir mejorar, ¿no? Nos va a permitir mejorar, ¿no? Y eso es algo obvio, ¿ya? A ver, finalizando, ¿cómo podemos tratar el enfoque de búsqueda de la excelencia? ¿Qué valores tenemos? Flexibilidad y apertura, claro que sí. ¿Y qué actitudes? Es la disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. Y esto se demuestra cuando docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se proponen. Otro valor es el de superación personal. Importante. Obviamente que sí, muy importante. Y finalmente, ¿esto qué es? Es la disposición que tenemos para adquirir
cualidades que mejorarán el propio desempeño, es decir, nuestro propio desempeño, y aumentarán el estado de satisfacción con nosotros mismos y con las circunstancias. Y un ejemplo de ello es cuando los docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo. Como acaban de ver, hemos desarrollado los 7 enfoques, pero muy importante recordar esto. Los enfoques transversales orientan el perfil de egreso. Asimismo, son actuaciones, son acciones donde están implicados, como lo han visto, los directivos, docentes, estudiantes, familiares, todos estamos implicados. Queremos, o cuando hacemos nuestra planificación, de dónde obtenemos los valores, actitudes y qué ejemplos podemos adaptar a nuestro contexto. Todo ello está en el currículo nacional. Entonces no es mucha ciencia de ponernos a pensar un día, 2 días, qué valores trabajo, qué actitudes, qué ejemplos. Ahí está todo. Simplemente es adaptar a nuestro contexto. Bien, cuídense, igual vamos a continuar desarrollando el currículo, ya que sabemos que es más que importante porque es la herramienta principal que tenemos para nuestra labor, y más aún ahora que en los exámenes ya se ha indicado de que se va a trabajar lo que son conocimientos curriculares, ¿no? Bien, cuídense, hasta luego. Cualquier consulta nos vamos comunicando, ¿sí? Hasta luego.